darle otra vez Sí. grabar. Ay, Sí, está como para presentar también ustedes. Bueno, bueno. ok. Estábamos en el segundo punto. Ahí me van a avisar cuando ustedes pueden ver, ¿sí? Nos quedamos en el punto de incluye preguntas específicas, después se aprecia la coherencia entre el objetivo general y los específicos, establece hipótesis si corresponde, nosotros no tenemos hipótesis. Después justifica el problema como de interés relevante dentro de un campo, por eso es muy importante todo lo que se refiere a antecedentes también, que se vaya enlazando. Incluye alcance y limitaciones, establece coherencia entre título, preguntas y objetivos. 18 puntos tiene este apartado, imagínense. Después dice marco referencial. Las referencias están enlazadas con el pensamiento de autor, es decir, si ustedes fueron capaces de poder interpretar lo que los autores decían, ¿verdad? Después los capítulos y las divisiones siguen un orden lógico claro, realiza una buena revisión de la literatura. Definitivamente tengo que usar mi computadora, es el problema. Sí, porque nunca se compartió porque se quedó ahí cargando. Sí. Sí, se quedó ahí. Es un pesado este tipo. Bueno, vamos a los seguros, por eso les decía. Bueno, después los capítulos de las divisiones son un orden, siguen un orden lógico y claro. Realizan una buena revisión, ya dije. Después incorpora citas según los requerimientos de las carreras, cuáles corresponden, seguir el reglamento de tesis. El marco teórico seleccionado posibilita un adecuado análisis de los datos. Las referencias bibliográficas al final del proyecto corresponden. Por eso es muy importante revisar las citas y la manera en que están citadas. Y acá viene lo que hablábamos. Define y justifica en forma clara y correcta el tipo de estudios, nivel, enfoque, paradigma, alcance. Define claramente los sujetos de estudios, población, universo, para estudios cuantitativos o informantes clave para estudios cualitativos. Por eso se llama consultados. Define el tipo de muestra y tamaño y procedimiento para su selección. Incluye la técnica en coherencia con el diseño y los instrumentos. Presenta la matriz de operacionalización de categoría de análisis, que en nuestro caso, en coherencia con los objetivos, describe el procedimiento seguido para la recolección de los datos. Desarrolla con precisión cómo fue realizado el proceso, procesamiento de los datos y el análisis. Después incorpora las consideraciones éticas y el formulario de consentimiento informado. Después dice análisis e interpretación de datos, que todavía no estamos haciendo nosotras. Conclusiones y recomendaciones, claridad en la formulación de las conclusiones, responden a las preguntas objetivas de investigación planteadas, incluye recomendaciones en coherencia con el problema planteado y los resultados obtenidos. Y acá, ven, este apartado tiene 10 puntos y generalmente con los aspectos mecanográficos, suelen fundir la tesis, porque son 20 puntos que prácticamente ayuda a la calificación. Y ahí se utiliza correctamente normas gramaticales en la redacción de la tesis, demuestra riqueza de léxicos en la producción escrita, utiliza correctamente los tipos verbales en la producción escrita, redacta con claridad, coherencia y objetividad, utiliza adecuadamente citas, símbolos, abreviaciones, portada, tabla de contenidos, paginación adecuada, márgenes de sangre interlineados, adecuada secuencia de capítulos, título y subtítulo. Y ahí está. ¿Ven? O sea, no vemos, pero escuchamos. No, y no ven en la pantalla. Yo les estoy mostrando. No, no. Yo sí veo. ¿Por qué yo Yo no sí veo veo. nada? Ah, lo que pasa es que la profe está en dos pantallas.
entonces tenés que mover. Y vos ves solamente una pantalla. Pero tu micrófono de uno tenés que sacar, profe. Ahí. Ahí ya está. Ay, queda. Yo pensé que era que la. Ay, no, no, lo que pasa es que yo puse esa. ¿Viste la que no se ve todo? Ah, por eso era. Bueno, Sí. no importa. Pero igual escuché, profe. Ajá. Profe, una pregunta. Sí. Bajo eso último que le íbamos a decir, o dejamos nomás para la próxima sesión. Eso es lo de las preguntas, ¿te acuerdas? En la No, entrevista. que estoy engripada. Ay, sí, yo también estoy así. Y estos wish que salen cada rato me ponen nerviosa. En serio. Profe, ¿me habilitas para que pueda compartir? Eso es lo que quiero hacer y no me está permitiendo. Ahí. Ah, Sí. Ay, sí, ahí por fin. Ahí está. Todo tuyo. ahí, ok. Uy, ¿qué pasó acá? Varios participantes. Ok. Bueno, veamos entonces cómo Ahí avance. creo que está. Sí. Está poniendo acá. Ahí. Bueno, a ver. Eso todavía. Resumen y tabla de contenido. Último vamos a hacer. ¿Les Ok, sí, esa tabla de contenido es del anterior, entonces no le tocaba más todavía. No Eh, nos pongamos por eso nerviosa o no nos ok, preocupemos por eso. ¿Está bien? bueno. ¿Mm? Este profe, esto forma parte de nuestros antecedentes y eran las entrevistas que estaban mencionadas en los periódicos. Sí. Entonces yo lo que quiero es, como esto todavía no hicimos lectura, entonces Ujú. para ver si es que está bien y entonces con esto ya cerramos. ¿Sabes qué es lo que Esas queda? entrevistas, Ujú. esas entrevistas hay que hacerle hablar. No podemos copiar así tal cual. Sí, y de hecho que hice eso porque en la página, por ejemplo, decía, no sé por qué decía Isabel y Ajá, comilla y lo que mencionaba, entonces yo lo que hice fue en forma de relato. ya. Pero como no eran entrevistas, sí, sino eran pequeños fragmentos, te voy a leer, profe. Sí. Dice, de acuerdo al portal informativo ABC Color, en una nota publicada por el mismo en el 2021, no sé si se pone en el ¿Eh? año 2000, ¿Eh? se puede cotejar por medio de una entrevista que la experiencia de una niña que en aquel entonces cursaba el segundo grado contaba con una capacidad de lectura de un nivel de séptimo grado y que su nivel de escritura era la de un tercer grado. Lo notable del caso es que la misma niña podía mantener una conversación profunda con personas adultas y a la vez hacer berrinches de una niña de 3 años. Por otro lado, se menciona el caso de Álvaro Juliano Ojeda, quien a sus 13 años se encontraba cursando el noveno grado y ya iniciaba sus clases en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Cono Sur de las Américas, y a Ujú. sus 16 años tuvo que emigrar a los Estados Unidos para poder estudiar en una universidad de informática bastante reconocida. Ajá. En otra nota realizada por el portal Última Hora en el año 2000 se menciona el caso del niño llamado Milo, en el que tanto su maestra como su padre comentan sobre su situación y cómo lograron saber que Milo tenía altas capacidades en tecnología y habilidades idiomáticas. En Sí. el caso de Milo, perdón, el No, papá, no te preocupes. el papá también tenía un diagnóstico de superdotación e incluso fue enviado a Suiza en un internado especializado para niños superdotados. La Ajá. situación de Milo fue quizás no muy diferente a la de otros niños con altas capacidades en Paraguay, ya que al contar con el diagnóstico les resultó muy difícil encontrar una institución educativa que pueda ayudarle a potenciar sus capacidades. Por el contrario, alegaban que no contaban con las herramientas necesarias para poder atenderlo correctamente. Además, otra de las situaciones por las que les toca pasar, menciona el papá de Milo,
es que los mismos atraviesan por situaciones de violencia y agresión, no solo verbal, sino también física. Esto los lleva a un estado de frustración, ya que ellos no logran encontrarse en el ambiente adecuado por el simple hecho de ser diferentes a los demás. Se cuenta además la experiencia de Liz Barrios. La misma tiene dos hijos, Gonzalo de 13 y Nicolás de 10, ambos con altas capacidades. Ella Ajá. comenta que ahí sí le puso así tal cual ella, que no sé si está bien, ¿verdad? Pero ella comenta que a veces le gustan cosas distintas a sus compañeros o terminan algunas tareas antes y eso le genera un poco de ansiedad. Saber en qué áreas son más fuertes y en cuáles no, los ubica y los empodera al mismo tiempo. Se conocen más y eso les permite gestionar mejor todo. Es muy Ajá. interesante porque la idea es que construyan su madurez futura. Eso está así tal cual ella mencionó. Otro caso, el de Santiago Elgue, de 21 años. Él es estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Asunción y cuenta que Ajá. al ser diagnosticado con altas capacidades en lógica y matemática con énfasis en creatividad, sintió que era la pieza faltante. Dijo que gracias a eso mi desarrollo en el colegio fue divertido. A partir de ahí me sentí más motivado a aprender y no solo en las materias. Tener altas capacidades en un área no significa que sea superior a nadie, sino tienes mayor facilidad para aprender ciertos temas y adquirir determinadas habilidades que no que vas a ser hábil en todo. Y hasta ahí. No sé si esto hay que cerrar de otra forma o se puede dejar hasta ahí nomás. Y la verdad que podemos dejar ahí, pero hay ¿Verdad? que darle un cierre, una conclusión por parte de ustedes, esto que sirve como relato. ¿Sí? Darle un Ok. cierre. Dios mío, qué espanto, ¿cómo estamos? Horrible. Sí, perdón, chicas. No, tranquilo. Bueno, con eso, creo que con eso cerramos nosotros. Monse, no sé si tenés algo para mencionar. Esto es antecedente y todo lo que No, sea. sí, eso ya, pues eso pusimos, no, eso Gracias. no era. Y los ejes, chicas, Los ejes, los ejes del marco referencial. eso ya teníamos todo cerrado nosotros. Ya habíamos leído todo contigo, no le agregamos más nada. Esto que está en amarillo, profe, hay información que nos puede servir para introducción y eso nomás. Nada Ah, más. ya. Eh, Majo, y introducción. ponele otra vez lo del cosito por las dudas nomás, lo del marco referencial. Estoy buscando. Ah, esto estaba abajo. Ah, acá está. Inteligencia, Mm, aprendizaje, enseñanza, altas capacidades, sí, detección temprana, marco normativo. Entonces, cambios en el currículum, sí. estrategias, dice, ¿Estrategia talleres, de qué? dice, espera que estoy subiendo. Ajá. Estrategia de Estrategia de abordaje. abordaje. Sí, 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 sí. Genial. Ujú. Después, aquí tenía una duda. Acá habla de las innovaciones y como habla Sí, directo, en ninguna parte nosotros hablamos así de hay que matemática como... hablar. Hay que Y hablar de la eso, historia. Sí, ese va a ser nuestro marco histórico. O sea, va a ser componente histórico. Hablar de lo que era el desarrollo de competencias. O sea, en realidad antes no hablábamos de competencias. Ahora sí. Es el enfoque por competencia y entran las innovaciones. Entonces lo que puede ser es enseñanza de la matemática. Entonces se le hace un pequeño punto de lo que es la enseñanza de matemática y luego ya vienen las innovaciones. ¿Me parece eso por puede ir, así? por Ahí, ejemplo, 2.5 que sea 2.5 la enseñanza matemática sí. y dos punto 2.51. cinco uno matemática, enseñanza tradicional en la matemática. Y luego enseñar innovaciones sugeridas en cuanto al desarrollo de competencias en el área matemática. Porque Espera, anteriormente el currículum, o sea, el currículum tradicional está definido por objetivos, ¿verdad?
Y hoy se define por competencias, por meta de aprendizaje. Entonces, ¿cómo era la enseñanza de las matemáticas tradicionalmente? Profe, ¿me puede decir otra vez cómo sería la estructura acá? 2, 5. Sí, 2.5, enseñanza de las matemáticas. Justo en esa parte me salió toda ronca mi voz. Enseñanza de las matemáticas. Entonces, 2.5.1 va a ser desarrollo tradicional o desarrollo de contenidos en el área de matemática. ¿Sí? Y el 2.5.2 va a ser innovaciones sugeridas en cuanto al desarrollo de competencias en el área de matemática. Que ya tienen ustedes ahí desarrollado. A ver, enseñanza de las matemáticas. Acá tenemos que hablar antes, o sea, No, o no, directo. no. Solamente este. Sí, Solo que enseñanza. Va a ser enseñanza de las matemáticas. este no se le hace nada. Tipo, el desarrollo lo que Ese hay es que el hacer. eje principal va a ser ese. ¿Verdad? Y se van a desprender desarrollo de contenido en el área de matemáticas en el currículum, por decir así, ¿verdad? Porque tiene que ser pues, en algún lugar, porque el otro habla. O sea, indica que hay innovaciones a algo. Y acá dice cómo se agrega lo de la priorización curricular. Y entonces las innovaciones son justamente, o Esto sea, le borro. debajo de eso, hacer justamente, va a ser ese 2.5.3, va a ser lo que corresponde a los ajustes. Acá vamos a cambiar texto otra vez, entonces. Me De parece, memorización. eso no Pero importa. Bueno, entonces, la pongo priorización, nomás acá que después va a ser 2, 5, 3. ¿Qué va a ser, profe? no. Seguí nomás ahí con tu método Singapur porque es una innovación, pues. Pero este va a Abajo, ser debajo de 5. todo eso, debajo de todas tus innovaciones, ahí le vas a agregar el ajuste curricular que a nivel nacional ahí, antes de empezar tu capítulo. Después de todo eso, Sí, acá. ahí le vas a agregar un punto más y ahí vas a hablar de las priorizaciones curriculares o priorización curricular. Priorización curricular a causa por medidas sanitarias. Y ahí sí le tenés que hablar de los 2 años. Pero que básicamente no están siempre las unidades, pero lo que no sabemos en el aula cómo se efectuó, ¿verdad? Cómo se desarrolló eso en el aula. ¿Y esa información, profe, de dónde sacamos? Y de tu priorización de ese documento, Ah, ok. el documento que les había compartido, ¿recuerdan? El azulcito, sí. Sí, ese. Hay Ok. que hacerle un parafraseo y para el tema de la medidas sanitarias, pandemia, ¿verdad? Poner en contexto la Sí. situación. Y a ese les va a dar un poco más de oxígeno otra vez. Ok. Profe pregunta, Sí, viste que nosotros ponemos la priorización curricular es de todas las materias, pero nosotros nos vamos a poner solamente en la matemática o el de igual mencionamos matemática. lo otro. Ah, No. bueno, pues no va a ser eterno. Sí, no, priorización curricular en el área de matemática. Ah, ok. No, si no va a ser gigantesco todo, no vamos a poder cerrar. Ahora ya alcanzamos, ¿cuánto era más que teníamos? 70, pero ya teníamos nosotras. Ahora tenemos 72. 72 ya. Ah, La y tenemos al mínimo. Sí. mejor, Sí. Bueno, y esto ya estaba todo, ya verificamos todo. Estas sí, eran las innovaciones. Bueno, y con esto cerraríamos nuestro marco sí. referencial. De hecho que, chicas, una vez que ustedes cierren todo esto, tenemos que hacer un encuentro o sea, ustedes me tienen que enviar para que yo les pueda leer su marco referencial
O en todo caso, una estrategia también que se suele hacer es que alguien que no está contaminado con el trabajo lea. Alguien con un criterio técnico, ¿verdad? De redacción. Entonces ya les da luces y sugerencias de cómo ir enlazando en caso de que el parafraseo no sea lo oportuno. Y si ¿Quién tiene podría con... ser esa ¿Eh? o quién podría ser esa persona? No, y La tenemos que poner en cuenta. alguna persona que ustedes consideren que pueda hacer uno es un favor, ¿verdad? Y dos, que pueda Sí. mirar con ojo de águila, como se dice, el escrito. Y te pueda decir, bueno, mira, este yo no, me parece que este no se enlaza con esto. ¿Por qué no sacas esto? O sea, alguien que pueda tener ese criterio de el famoso podado, ¿verdad? De la Ujú. curación del texto. Ok. Alguien, alguna persona de confianza de ustedes que sea objetiva, porque ustedes saben que cuando uno está haciendo su tesis, todo el mundo, todos aquellos con el que uno habla, dice, de razón. Ay, Dios Sí. mío, sí, todo es negativo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Alguien que haga de filtro, Ok. que les Pero, diga, que nos dé luces. Bueno, esto, consideramos que no, entonces también ya es una manera de ir ensayando lo que sería la argumentación del marco referencial. ok. Profe, vos podrías hacer también después, estamos hablando nomás con Monse que nos habías dicho que íbamos a tener un encuentro nosotros que va a ser uno más extendido, Sí, extenso, para poder hacer toda la corrección de estructura y demás. sí. Pero la lectura en sí, ¿será que podrías hacer vos sin nosotras? Porque como para que puedas leer, no, no sé cómo se le va a hacer, No, de pero hecho que sí. Ustedes me tienen que enviar el trabajo para que yo ajá, pueda leer. ok. Pero, por eso les digo, un paso previo es que Sí, alguien que pueda tengamos leer. a alguien que nos alerte. Bueno, esto está, esto veo que no, o hay error ortográfico o no se enlaza con la idea, porque yo ya estoy contaminada también con el texto, ¿verdad? Y yo lo que no quiero es que las evaluadoras, porque ahora van a ser dos ya, nos digan o les saque punto al trabajo, porque, por ejemplo, no le enlazamos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenía que decir, Common Core Standard es un método correspondiente sistema, ¿verdad? Le faltó al y por ese al ya te saca un punto, Ajá. ¿verdad? Y que se utiliza desde el año 2009, ¿verdad? Y, por ejemplo, el alumno razonar de una forma más abstracta, ¿verdad? Ahí sí suma al y pueda ya son 2 puntos y esas cosas yo quiero evitar. Ok. Así es, Sí, voy a chicas. buscar. Al- Dale, pues vamos a ver. alguna, Sí, vamos a ver. alguna colega de ustedes de la escuela o alguien que nos pueda ayudar en esto. Es muy importante, Sí. porque a mí se me puede pasar también. Yo siempre trato de leer cuando estoy más tranquila y para poder ver todos los posibles errorcitos, ¿verdad? Y poder enlazar cuando a mí al menos no me suena. Ese, por ejemplo, es donde dice lo que se hace en la investigación no experimental. Eso, por ejemplo, no es un enlace, ¿verdad? Ahí donde dice, al respecto, Sampieri, el año, define este diseño como la investigación que se realiza. Ese es literal de Sampieri. Coma, es decir, se trata de estudios en los que no se hace variar en forma intencional. Ese no se hace. Ahí se está negando. No sé En ni a los, dónde está, profe. ahí donde está tu cursor luego. Este, Sí, ahí que donde tiene está que tu, llevar coma, dijiste. ahí tiene que llevar coma. Es decir, Sí. se trata de estudios en los que no se hace variar, dice. Estudios en los que no varían, no varía en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Entonces ahí sería, en los que no varían en forma intencional las variables independientes
para ver, ese para ver no. De los independientes. Bueno, ver así ese tipo de cosas. Hay que ir buscando el enlace, ¿verdad? Y después lo que se hace en la investigación, ese es un término así bien coloquial de cómo hablamos, ¿verdad? En la investigación no experimental se procede o procede en la investigación no experimental a observar fenómenos, digo bien, tal como se dan en su contexto natural, a los efectos de analizarlos. Y no tenemos que iniciar, es por ello. Ah, Esos son, yo no había compartido con ustedes las ideas de enlaces, sí, un sí, listadito de enlaces. Les sí, sí. pido que miren un poquito ese, ¿sí? Ok, Para enlazar, porque no está mal, pero es de forma informal. muy coloquial. Ok. Dios mío. Monse, este es luego tenés Sí, algo lo que le acá. quería preguntar lo que estaba abajo. Bueno, eso vamos a corregir, pero después de hacer las dudas, eso de abajo, abajo. Eso. Profesor, que te iba a preguntar. Ahí, Sí, no sé. ahí en sujeto de estudio. Viste Sí, que nosotros pusimos que al principio yo le cambié la población total de docentes de sexto grado, incluyendo al director y la evaluadora, es de 6, ¿verdad? sí. Y ahí pusimos, entiendas así por la población, que eso es lo de San Pieri. Pero, viste que nosotros, profe, al final habíamos quedado que solamente íbamos a hacer lo de la evaluadora, el docente, la evaluadora, el director eh, y la docente en este caso, ¿verdad? sí, Y viste que dijiste que no es que se borra eso, porque eso fue primeramente iban a ser 6, ¿verdad? sí. Y yo le Eso se puse con respecto explica. Se explica. a eso, En quería un saber cómo primer, explicar. sí, en un primer, o sea, inicialmente, ¿verdad? ¿Dónde está? No, no ves Y la pero yo tu. puse eso abajo, profe, tan mal. Yo puse, pone ¿Dónde como está? abajo, majo, creo que abajo Objeto de puse. estudio. Acá los objetos de estudio. Ahí. Ah, ese, y por otra parte también cuidar. A ver, no, allá arriba. Ven que nosotros tenemos un protocolo aprobado, ¿sí? Y en Sí. el protocolo habíamos dicho, para la población total de docentes del sexto grado, sujeto de estudio, ahí tenemos que hacer un parafraseo. Ahí vamos a hacer un parafrasis para enlazar. Sujeto de estudio, criterio de exclusión y exclusión, ¿verdad? Es Sí, nuestro, el Sí, lo que tengo punto. que poner ahí. bueno, entonces vamos a decir ahí, dentro de este marco, porque es el marco de sujetos y criterios, los sujetos de estudio son los docentes de sexto grado de una escuela, fueron ya, ¿verdad? Fueron los docentes de sexto grado de una escuela, de una institución educativa, igual. Eh, ahí donde, vamos al principio, están puntuando donde no corresponde. Dice la población total, ahí tenemos que decir primeramente que eso que dijimos abajo es lo que tiene que ir arriba. Como criterios de selección para este estudio fueron considerados, o la población considerada para este estudio fue la de los docentes, para no decir total, fue la de los docentes que forman parte del sexto grado, que son del cuarto grado, que desarrollan clases en el sexto grado, incluido al director de la institución y a un miembro del equipo técnico, para no decir la evaluadora, ¿sí? Sí. Totalizando de esa manera 6 docentes consultados. ¿Cómo? Entendiéndose así, viste que no hay que hacer ni gerundio ni nada cuando hacemos este tipo de redacción. Ahí, totalizando así 6. Bueno,
Al respecto, Sampieri manifiesta, Sampieri refiere por población al conjunto de todos los casos, ¿sí? Dentro de este marco, los sujetos de estudios, ahí repetimos otra vez, hay que sacar en todo caso. Dentro de este marco, en todo caso, puede quedar. Dentro de este marco, los sujetos de estudios, no, ella va a ser exageración. Claro, Entonces, porque esto es lo que vamos a pasar arriba. sí, bueno, entonces con respecto a los criterios de inclusión en este estudio corresponde, y dice otra vez, a los docentes que forman parte del plantel, dice otra vez, ¿verdad? Acá ya lo que se puede decir entonces es, para enlazar con el párrafo que viene en tipo de muestra, que es, eh, ay, se me fue, que la participación es voluntaria, porque la participación fue voluntaria y que estuvo sujeto a las indicaciones de, ahí siempre en sujeto de estudio, que estuvo sujeto a las orientaciones del responsable de la institución, ¿sí? Para que después abajo podamos decir que la muestra estuvo conformada por tales personas atendiendo a que solamente se cuenta con un grado, o no recuerdo bien el contexto en este momento, Sí. ¿sí? Entonces, o sea, ahí, ¿verdad? Mencionar que se cuenta con un solo grado y para no decir, ¿verdad? Que pifiamos en la población, ¿verdad? Porque eso es lo que se hace, jurar cuando se pifia. Entonces, decir que de acuerdo a la orientación se contó con la participación de un docente, del director y de la evaluadora de la institución, ¿sí? Ahí en tipo de muestra. Ok. Esto vamos a leer todito otra vez, ustedes no se preocupen. Bueno. Ahí ya puse, le voy a escuchar, profe, para volver a Ah, cambiar todo. sí. Eso Este, es lo que te iba a preguntar. Ahí lo que te Ahí lo está. expliqué, profe, no sabía lo que pasa es que vos me dijiste arriba, pero yo expliqué acá, no sé por qué. Yo puse que inicialmente el tamaño de la muestra estaba conformado por 6 docentes del segundo ciclo, pero yo no sé si se pone así, pero yo le puse con el fin de, eso le puse mal, más porque no sabía cómo redactar, pero como que Ah, nosotros dijimos que nos íbamos a enfocar y para ser más específicos y que focalizar el estudio en una sección específica se limitó ese número. Eso no sabía cómo redactar, porque así habíamos quedado. Al principio íbamos a ser todos sexto y después dijimos que sí, por el tema del tiempo y también para focalizar y para que sea más, ¿cómo se dice? Más específico también nosotros tomamos sí, un grado nomás, una sección mejor dicho. sí. No, pero eso, por ejemplo, se puede explicar que fue por orientación de la institución. Ven que esta es prácticamente una evaluación Sí, del desempeño también del docente. Entonces, por esa razón, entonces, vamos a curar nomás nuestro texto nosotras diciendo que se recibió orientación de la institución y por esa razón se procedió a trabajar con una sola sección. bueno. ¿Sí? Y el de abajo puedo ponerle, profe, así, en la parte de abajo se le voy a poner arriba, ¿verdad? Que fueron 6, pero por orientación, eso que dijiste recién le voy a tipear. Sí. Y eso que fueron consultados 3 docentes, sin embargo, solo participaron 2 docentes. Y eso se pone así, se desconoce la causa y el motivo por el cual no participó la otra persona, no obstante se considera la respuesta obtenida como parte del proceso de indagación. Sí, o sea, ¿Eso está bien? se explica, ¿verdad? Que se desconoce, está bien. Así lo habíamos Bueno, dicho. sí, Se por eso quería saber desconoce nomás la si se dejaba causa, ahí. se desconoce pero, la causa. ¿cuál sería entonces la diferencia de lo que está en este punto con lo que va a estar arriba? Lo que Porque pasa, esto, lo que pasa es que tiene que tener un hilo conductor todo el marco metodológico en cuanto a población y muestra. Y si nosotros decimos arriba que estuvo conformado por 6 docentes y abajo le decimos no, pero sabes que al final no. Ya tenemos que explicar ahí para que entonces el lector pueda entender que arriba, o sea, que decimos 6, pero en realidad teníamos 3. Entonces él cuando llegue, o sea, cuando pasa tipo de muestra y tamaño de muestra, ya tiene el contexto de qué es lo que está pasando ahí. ¿Entienden?
Pero entonces como que va a estar doble. Sí, O sea, eso es lo que digo, porque acá ya vamos a explicar en sujeto de estudio también eso de lo sí. que pasó, ¿verdad? Y sí, por eso te digo, se explican todos los espacios, los apartados donde justamente señala la muestra, porque eso se va enlazando. Les quiero, saben que estoy abriendo otra sesión para mostrarles la grilla de Sí, porque está. evaluación, para que sí, porque está corriendo, para Bueno, mostrarles la grilla y para que vean que todo tiene que tener relación, ¿sí? y salimos nomás, profe, y No, 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 volvemos. espérame un ratito. Les juro que esta mi computadora me está por matar. No, 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 no. Ok. No me abre nomás la grilla para mostrarles. Quiero mostrarles para que vean que es dura la grilla. Y si es que nos toca a alguien que no entiende lo que estamos haciendo, y si no le explicamos, porque medio que a prueba de voz hay que hacer esto. En serio les digo. Nosotros en un espacio no explicamos algo y corremos el riesgo de que todo el esfuerzo se vaya. Y lo que yo no quiero es que se frustren. Porque no da gusto recibir un 2 o un 3 o que te digan que por y tenés que ajustar tu trabajo. ¿Entienden? Mm. Por eso que una de las sugerencias es trabajar así ya bien puntilloso. Por eso les sugería, si alguien de confianza de ustedes pudiera hacernos la lectura del, por lo menos ya el marco referencial, entonces ya tenemos ganado un proceso. Ay, la nota. Pero tenemos la grilla nosotras, eso nos habías enviado luego. No, esa es la grilla del protocolo. Yo les envié la grilla Ah, ¿y esta qué es? y ahora ya viene la grilla de evaluación de la tesis. Y no, Eh, pero ¿qué nos enviaste, profe? Yo tengo uno, no, no es este formulario de evaluación del proyecto de la tesina. no, ese es el protocolo. Ah, bueno. Ese es el Ok. protocolo. Sí, por eso. Proyecto es el protocolo. Y les voy a enviar, quiero proyectarle para que vean, porque nomás estoy insistiendo en esto. Claro. Que no digan la profe, lo No, No, profe, nada que. vos sos la que tenés experiencia acá, profe. no, y por eso no quiero nomás que ustedes se me queden ahí dudando, colgaditas con esto que estamos hablando. A ver. Majo, Dime. bájale a la última parte, le quiero preguntar. ¿Te acuerdas lo del amarillo que dejé topete ahí? Sí. Sí, buscar nomás mientras yo busco la grilla acá, porque no me abre Yo uso memoria externa y está llena mi memoria externa. Mm. ¿Qué Mira, página hace Majo? Para ver algo. Página Página. 52. Bueno, espérame un segundo. Dios mío. Profe, en la última parte, en lo que es la procedimientos para la recolección de datos, Sí, ¿verdad? Viste que ahí ya es cuando ya, eso era antes en el protocolo, ¿verdad? Y yo lo que sí. le quería agregar era que cuando, viste que esto ya, el último párrafo para que sea que nosotros ya hicimos, ¿verdad? Que ahora ya cuando eso ya nosotros ya habíamos hecho, Ujú, que el análisis se realizó. Lo que pasa, profe, vos nos habías dicho esto, pero eso ya nos acordamos. mm, Porque cuál era el sentido de ponerle, porque habíamos puesto, ya que el análisis se realizó entre los meses de mayo a junio y que en ese momento, dadas las circunstancias, atendiendo a los requerimientos sanitarios, las instituciones educativas, tanto del sector oficial como el privado del sistema educativo paraguayo, se vieron mm. comprometidas a implementar nuevamente más medidas restrictivas y que se tuvo únicamente diagnóstica. Era porque Monse, Monse. Se fue. ¿Viste? Ahí nuestra conexión. Felipe, salí un poco de tu juego. No puedo yo trabajar. es lo que vos hiciste, el cuadro. Ujú. Ah, sí, sí, eso sí o sí. Espera que te muestro, profe.
avísenme nomás. Debería estar de fondo. Ahí ya se ve. En la parte de... Ah, este es lo que nos cerramos. Al final, ¿cómo Acá. quedamos? Sí, Porque justo te saliste ahí. me sacó. Sí. No quiso escucharme toda ronca. Bueno, ya que el análisis se realizó entre los meses de mayo a junio, y que en ese momento, ¿por qué era la consulta con respecto a este párrafo, chicas? Y que esto es que en alguno de los encuentros todo esto son tus palabras. Sí. Nosotros transcribimos. Por el momento de ver dónde iba a poner, nos dimos cuenta que Ujú. acá hablaba de la situación sanitaria y que no sé qué, pero esto no tiene relevancia con nuestro, o sea, no afecta a... Acá dice que ya que se realizó en mayo a junio Ejé. y teniendo en cuenta la situación sanitaria, se tuvo en cuenta solamente las pruebas diagnósticas. Bueno, y Pero en ese es realidad, para lo de las pruebas diagnósticas, que sería el análisis documental. sí, pero la pregunta nomás era esto, que dice que se tiene en cuenta los requerimientos sanitarios y Ujú. que están, o sea, el tema de las medidas restrictivas, a nosotros no nos afecta eso de ninguna manera, porque que se haya hecho en mayo y en junio era porque, o sea, elegimos las pruebas diagnósticas porque era en el periodo en el que nosotros íbamos a empezar a trabajar y Mm. era lo que teníamos nosotros a mano. Pero se Pero no, supone que ustedes no están dentro de la escuela y que ustedes tuvieron el permiso de una dirección o de un referente para hacer su estudio de campo. ¿Entienden? Creo que en la escuela, en tu escuela es más donde se hizo el estudio, o la escuela de Monse. no, es una escuela de conocido de Monse, pero no es donde Monse trabaja. Ah, bueno, entonces, por eso especificamos, ¿verdad? Porque justamente eso les decía cuando especificamos el lugar, la población, etcétera. Nosotros trabajamos bajo la orientación de un director o de algún responsable. Y ese Sí. responsable dice, bueno, da el permiso para poder trabajar con la población que estimamos que va a trabajar con nosotras. Bueno, ese responsable también especifica, ¿verdad? En qué tiempo se va a hacer. Nosotros en el protocolo dijimos que íbamos a hacer en mayo, creo, ¿verdad? Ujú. No recuerdo ahora. Bueno, entonces hay que reseñar, ¿verdad? Que en mayo a junio se hizo este. Eso sí entendemos, profe. Lo que no entendemos es esta partecita que te resalto ahora, que habla sobre las medidas sanitarias. O sea, la Sí, situación pandémica, lo que te digo que no es que afecta directamente a nuestro trabajo. sí afecta porque ustedes van a tomar solamente la diagnóstica, no la sumativa de cierre, no la de etapa, la de cierre de etapa. Sí, pero eso qué tiene que ver con la pandemia, lo que no entendemos. O sea, Y porque acá puedo hablar que no dice, dada la circunstancia, atendiendo a los requerimientos sanitarios que hace referencia a la pandemia y a las medidas preventivas otra vez, sí, instituciones educativas, tanto del sector oficial como del privado, el sistema educativo paraguayo, se vieron comprometidas a implementar nuevamente más medidas restrictivas. Y a nosotros pues, no nos afectó que haya medidas restrictivas por la pandemia porque nosotros nos fuimos o sea, no había límites de acceso de personas o cosas así. Eso nomás es la duda. sí, yo entiendo eso, Majo, pero en realidad, para justificar por qué no estamos tomando la prueba de cierre de etapa, ¿entienden? Nosotros decimos que vamos a hacer análisis documental del programa, de la planificación y de pruebas, pero la prueba de cierre todavía no se está procesando, o sea, ahora van a dar todos los resultados los profes, pero se supone que tu relevamiento lo hiciste en mayo, ¿entendés? Y no se puede poner en todo caso atendiendo al periodo en el que se requirió tomar ¿cómo se diría? Tipo la documentación necesaria. Mm. Algo así, porque, o Se- sea, o sea, nosotros entendemos que tenemos las pruebas diagnósticas porque era en el periodo en el que teníamos para recolectar la información.
Sí. Y eso es lo que sí tiene relevancia o relación con de por qué tenemos las pruebas diagnósticas, no la limitación por las medidas sanitarias. No, y cuando ustedes estaban haciendo su trabajo, estábamos con eso, ¿recuerdan? Estaban haciendo el relevamiento, estábamos con esas medidas. Por eso seguramente habré yo dicho en su momento. Ujú. Bueno, vamos a ver cómo cerramos esto. Y esto va a ir, o sea, ¿y dónde va esto? En análisis. Primero se enlaza con procedimientos y después en las conclusiones de lo que es el capítulo de análisis e interpretaciones. Estoy tratando de abrir su trabajo. Acá está, protocolo. Y la En el otra cronograma, sí. En el cronograma está establecido que el trabajo de campo se iba a hacer en junio. Elaboración de guías y trabajo de campo en junio. Y en este junio se dio, mejor dicho, las medidas de que los chicos, por ejemplo, iban a ir menos horas, algunos volvieron a la virtualidad. Por esa razón, no la recuerdo. Ok. Realmente no afecta mucho, Ujú. pero para especificar más qué estuvimos haciendo en ese tiempo. Está bien. Profe, estas son las preguntas de la entrevista, encuesta, que le hicimos a los docentes. Y Sí, la pregunta era si esto está bien, o sea, si está bien hecho de esto, o sea, si está bien de esta forma no, en este cuadro. no tiene que ser así. ¿Cómo tiene que ser? Te voy a mostrar cómo. Dame que ¿Crees que deje de compartir? voy a abrir una tesis que tengo como modelo y te muestro. Ok. Nosotros trabajamos, a ver, altas capacidades. Voy a abrir uno que es muy parecido a... que habla de juego didáctico. Vamos a ver si me deja compartir. Voy a dejar de compartir para... Ahí. Igual nomás te ibas a sacar luego. Ah, Igual te ibas a sacar. Bueno, ahí está. A ver. Editar. Este Windows nuevo es el que hace Sarambi, no el sistema. mm, Ok. A ver. Acá está. Vamos hacia allá, me fui. Este tiene un enfoque mixto en realidad, pero de todas maneras nos va a servir. Así se presenta. Lo de entrada, yo a este ya le había dicho que esto no estaba bien, ¿verdad? Porque tenía que hacer un preámbulo aquí. Pero como pero muestra este ya, cuadro tenemos que tener así nosotros también. sí, así se presenta. Objetivo 1, identificar, en este caso lo voy a identificar, ¿verdad? 4.11 es ¿cómo se llama? Lo que refiere a la variable de tu pregunta. En este caso no es variable, la categoría que nosotros estamos trabajando. ¿Qué decía tu pregunta 1? A ver, espérate. Mi pregunta uno del cuestionario. Sí. ¿Tiene noción acerca del concepto de altas capacidades? Ajá. Y ese es el objetivo 1.
Nosotros habíamos hecho la clasificación de las preguntas por Sí, sí. objetivos. Bueno, todas las preguntas que clasificamos para el objetivo 1 tienen que ir acá. ¿Sí? 411. Entonces, es acá ellos le denominaban modelos pedagógicos. Y en el de ustedes, eso que me acabas de mencionar. Entonces va a ser tu categoría ahí. Decime otra vez, por favor. La pregunta. Ah, Ay, se me fue. ¿Tiene noción acerca del concepto de altas capacidades? entonces, noción del concepto de altas capacidades va a ser acá. ¿Verdad? Cuadro 1. Este yo también le había objetado porque está mal. Porque repito ya. ¿Ven? Y es cuadro 1, noción del concepto de altas capacidades. Y ahí se dice docente 1, docente 2, docente 3, docente 4, docente 5. ¿Sí? Ujú. Y luego, siempre fuente, entonces tiene que ser elaboración propia de las responsables o elaboración de las responsables del trabajo a docentes, ¿verdad? O a consultados, entre paréntesis 2022. Entonces siempre tiene que ser elaboración propia. Ok. Y después viene la interpretación. Y acá, por ejemplo, dice la mayoría de los docentes, pero no dice, por ejemplo, si hay un acuerdo en cuanto a conceptos. ¿Ven? Es el método constructivista, constructivista, constructivista. Y ahí podría haber dicho, por ejemplo, que de los 5 docentes consultados, 4 docentes refieren, ¿verdad?, que el modelo utilizado para el desarrollo en el área matemática es el modelo constructivista. ¿Ven? Y le menciona acá lo que hace a la teoría y cosas así. Y esta teoría tiene que estar enlazada con el marco referencial. Entonces yo ¿Se puede repetir ahí, por ejemplo, en ese caso, ¿verdad? Si cuando se haga esa interpretación sí, y se se puede, coloque ahí sí, cuál es el concepto de altas capacidades, sí, se se puede, coloca el mismo que está arriba. sí, se puede, Ah, por eso dice lo de la paginación. sí. No, la Ujú. paginación de dónde sacó este. Este Ah, viene ah, ah. del año 2013, página 2012, pero Ya, este ya, está ya, ya. mal. Acá tenía que ser 2013, página 112. Tenía que ser ahí. P112. Está mal referenciado este. Pero tiene que ser así. 4.1.2. ¿Verdad? Viste que es 4.1, 4.2 según nuestro reglamento. Entonces este tenía que ser 4.11, 4.12 porque está trabajando su objetivo 1, su objetivo específico 1. ¿Ven? 4.1.1, ¿verdad? 4.1.2. Y ahí va el Pero cuadro. me puedes explicar algo que Sí. me dijiste que estaba mal porque se repite. Ahí, por ejemplo, ay, arriba, arriba, arriba. Bueno, el título de Mira, 4.12, por acá. ejemplo, dice enseñanza, no sé. Y el cuadro 2 dice ahí lo mismo. ¿Cuál sería la Sí. diferencia? Acá dice, este es lo que hace su pregunta. Y entonces acá tiene que ser modelos nomás ya. Ah, pero no tiene que ser la pregunta en sí, No, no, no. sino lo que está, lo que está Sí. preguntando. Viste que, por ejemplo, ¿cuál es la noción de concepto? Entonces, noción de concepto va a ser, de altas Ok. capacidades. Y en el cuadro 2 va a ser lo mismo otra vez. Sí, y ahí va a ser noción de conceptos. Mm. O sea que, profe, es así. Pregunta, interpretación, pregunta, interpretación, pregunta, Sí, interpretación. así mismo. Dios. Sí, es Bueno, así. Este no le incluyó análisis documental. Era un enfoque mixto.
Pero Nosotros no vamos a usar torta no, torta. porque es cualitativo. No, Ok. no. Este es un Y eso trabajo nomás que, entonces. sí, este es un trabajo que le faltaba algunas cosas, ¿verdad? Pero bueno, Para ver cómo idea, sí, está bien. Ahora ya sabemos, profe, cómo es lo que es. Yo no sé si más va a tener alguna duda. y las Pero recomendaciones, las conclusiones van así. Estas. Sí, el segundo objetivo, el tercer objetivo y por último, ellas le hicieron hablar del resultado cualitativo y cuantitativo. ¿Verdad? En realidad directamente nomás ya tenía que enlazarle con el, bueno, es un estilo también que se usa, enlazar con el enfoque con el objetivo general, ¿verdad? Pero acá, en esta conclusión, se ve más el pensamiento de las teorías que de las responsables. No sé si esto les va a servir, puedo compartir con ustedes. sí, profe, para que nos dé una idea. Les voy a compartir este y les voy a compartir también otra donde tiene incluido el análisis documental, que es muy Súper. interesante. ¿Sí? Porque a ese, por Sí, ejemplo, profe. le faltó análisis documental. Pero como ya estaba el trabajo, al menos yo ya no quise pedir eso, pero le faltó análisis documental y faltó también hablar acerca del... Ay, nuestro tiempo ya llegó, ya. Qué macana. Faltó hablar del programa, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotras sí estamos haciendo. Claro. Ajá. Y bueno, Y chiquitos. eso no, sí, eso no, profe, porque tenemos que ver todo eso que nos dijiste y Sí, después encontrarnos sí, y cerrar ya un capítulo, sí o sí ya. sí. Bueno, entonces les voy a enviar el modelo de tesis ahora mismo y también les voy a enviar el enlace, ¿sí? Dale. Mil gracias, Dale, profe. gracias, Que Gracias a te ustedes profe. y recuperes, ya profe. disculpen Dale. los No, no te contratiempos. preocupes. Dale, que te Seguimos mejores. hablando, ¿ok? Sí, Dale, dale, profe. profe. Chao, Chao, chao. Chao, chao. chao.